Bien, yo quisiera invitar en este momento a alguien que pase a este lugar a hacer un dueto conmigo. Marcela Gándara, si puedes pasar. Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela. Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Gracias, Marcela. Gracias, Padre, Señor amado, te exaltamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo de oración, de intercesión, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, delante de ti. Te damos gracias, Señor, gracias porque eres Rey, porque eres Dios, porque eres Señor de nuestras vidas, Señor. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú riges, tú gobiernas, Señor. Tú estás sobre todo principado, sobre toda potestad, Señor. Tú eres Señor de nuestras vidas. Señor, todas las naciones te proclamarán, te exaltarán, Señor, reconocerán que eres el único Dios vivo, el único Dios verdadero, Señor, Dios de los cielos, Padre amado. Gracias, Señor, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos, Señor, a postrarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir cada instrucción, Señor, que das a nuestras vidas, Señor, a que podamos vivir humillados, a que seas tú, Señor,
siempre hablando en nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, realmente estar atento a cada palabra que está escrita, Señor, en tu palabra allí, Señor, escrita, que podamos leerte, que podamos conocerte, que podamos escucharte, que podamos guardar en nuestro corazón, Señor, cada una de esas instrucciones, esas palabras que nos da, Señor, que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor, que cada palabra tuya se haga realidad, Padre amado, que no vivamos conforme a nuestros pensamientos, Señor, sino que tu palabra sea lumbrera, Señor, en nuestro camino, que tu palabra, Señor, sea esa luz que alumbre nuestro entendimiento, Señor amado. Necesitamos más de ti, Señor, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver lo que quieres que veamos, abre nuestros oídos espirituales, buen Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra, Señor, solo a ti, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú nuestro ayudador, eres tú nuestro guía, eres tú nuestro maestro. Eres tú, Señor, el que nos enseña, Señor. Te damos gracias. Te pedimos que en esta hora, Espíritu de Dios, seas tú hablándonos, Señor. Seas tú colocando cada palabra, seas tú abriendo nuestros oídos, seas tú haciéndonos sensibles, Señor. Quita todo corazón, Señor, que esté endurecido, Señor, para que podamos recibir de ti. Abre nuestros oídos y haznos sensibles, Señor, a lo que en esta tarde quieres hablarnos, Señor. Que sea tu palabra produciendo realmente los frutos para tu gloria y para tu honra, Señor. Queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos ser testimonios vivos, Señor. Queremos ser esas cartas abiertas, Señor, que puedan ser leídas por todos, Señor. Que no tengamos nada que ocultar, Señor. Que podamos vivir conforme a tu perfecta voluntad, Padre amado. Que tu palabra, Señor, sea nuestro fundamento, Señor, que tu palabra, Padre amado, sea, Señor, nuestra fuente, nuestra fortaleza, Señor, sea nuestra bandera, sea nuestro estandarte, Señor, que seas tú, Padre amado, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Reconocemos que eres Señor de nuestras vidas. Reconocemos cuánto necesitamos de ti, Espíritu de Dios. Habla en esta tarde a nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a hacer la voluntad, Espíritu de Dios, de nuestro Padre, porque es nuestro Dios, porque es nuestro Padre, porque es nuestro Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por tu obra redentora, Señor. Gracias por mostrarte a nuestras vidas. Queremos verte, queremos conocerte, queremos seguirte, queremos entregarte todo, Señor, todo nuestro corazón, Padre, en esta tarde. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, a escuchar cada palabra que hablas en nuestra vida, Señor, y que seas tú allí, Señor, haciendo en nuestro interior, allí removiendo lo que tenga que ser removido, Señor, allí, Señor, instruyéndonos, Señor, edificándonos, Señor, mostrándonos, Señor, realmente tu perfecta voluntad, Señor, esa voluntad que está establecida en tu palabra, esa voluntad que está escrita, esa voluntad que podamos escuchar cada día de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios, y te pedimos que seas tú moviéndote con libertad, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos para que podamos ver realmente, Señor, cada una de esas áreas en las que tú quieres hablarnos, en las que tú quieres mostrarte, Señor, en las que tú quieres revelarte a nuestras vidas, Padre amado. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, buenas tardes, bendiciones para todos. Y bueno, hoy vamos a estar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en los evangelios. Y vamos a ir al evangelio según Juan, capítulo 6, ¿verdad? Allí inicia hablando sobre la alimentación de los 5,000 y dice así, dice en el capítulo 6, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Fíjense aquí está hablándonos la palabra, ¿verdad? De que le seguía una gran multitud a nuestro Señor. ¿Pero por qué le seguían? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí podemos ver, ¿verdad? En esta porción, pero a lo largo de la Biblia lo podemos ver, pero en esta porción de la palabra, en el Evangelio de Juan, vemos que a nuestro Señor le seguía multitud porque veían las señales que él hacía. Veían que hacía señales a los enfermos. Entonces la multitud le seguía, ¿verdad? Para ver esas señales. Si nos vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 5, 24. Vamos a irnos ahí. El Evangelio, capítulo 5, desde el versículo 21. Vamos a ver aquí un poco. Y dice, pasando otra vez
Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Como dice que se reunía alrededor de nuestro Señor una gran multitud, ¿verdad? Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Fíjense entonces aquí en el Evangelio de Marcos encontramos una vez más que estaba nuestro Señor y le rodeaba una gran multitud. Y dentro de esta gran multitud se acercó un hombre que era uno de los principales de la sinagoga, ¿ok? Uno de los sacerdotes se acercó aquí porque tenía una necesidad y le pidió que orara por sus hijos, por su hija que se encontraba agonizando, ¿verdad? Y vemos aquí que dice que nuestro Señor fue con él. Y vuelve a hacer hincapié aquí, dice, y le seguía una gran multitud que le apretaba. O sea, la multitud seguía allí, apretando al Señor, allí atrás del Señor para ver lo que él iba a hacer, ¿verdad? Porque como vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? En Juan, perdón, vimos que la multitud le seguía porque él hacía señales en los enfermos. Y aquí vemos que seguía la multitud allí, tras de él, ¿verdad? Para ver qué iba a hacer. Fíjense aquí que en el caso de Jairo, cuando vamos al versículo luego 35, dice así, mientras él aún hablaba, volvieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Fíjese que vienen de la sinagoga, vienen, ¿verdad? Aquí, vemos aquí que le dicen, bueno, ya tu hija murió, entonces, ¿por qué molestas al maestro? Vemos aquí, evidentemente, la religiosidad, ¿verdad? Cómo hay religiosidad aquí en estos hombres que vienen de aquí de la sinagoga, ¿verdad? Y le dicen ya, bueno, ya no molestes porque ya tu hija murió, ¿verdad? Entonces dice aquí en el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Fíjense que a pesar de lo que vinieron a decir, de lo que estaban aquí escuchando, ¿verdad? Le dicen aquí a Jesús, ¿verdad? Que ya le dicen aquí a Jairo, ¿verdad? Que ya su hija había muerto y que no molestara al maestro. Entonces el Señor le dice, no temas, cree, ¿verdad? El Señor dice, no temas, cree. El Señor aquí le dice, no escuches lo que están diciendo, solo cree, ¿verdad? Entonces vemos cómo se pueden levantar a nuestro lado voces para desanimarnos, voces que vienen con esa religiosidad, vienen con esos pensamientos de que nuestro Señor va a actuar o va a responder de acuerdo a lo que ellos piensan, ¿verdad? De acuerdo a su humanidad, de acuerdo a la religiosidad que existía y que existe aún hoy en día a nuestro alrededor. Entonces viene y dice en el versículo 37. Y no, fíjense aquí qué importante esto, ¿verdad? El Señor le dice, no temas, solo cree. Y luego le dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vean, iglesia, aquí vemos que el Señor venía y le seguía una multitud que le estaba apretando. Dentro de la multitud, ¿verdad? Llegó este hombre de la sinagoga que le tenía una necesidad y le habló al Señor y le pidió que orara, ¿verdad? Luego, cuando le dicen que ya su hija había muerto, ¿verdad? El Señor le dice a él que no tema, ¿verdad? Que crea. Y fíjense que dice que no permitió, o sea, el Señor le siguió una multitud, pero él no permitió que le siguiese nadie más, nadie más. ¿Y a quién le dijo? Dijo, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea, él se dirigió, él allí seleccionó, de esa multitud que le estaba siguiendo, seleccionó a unos de sus discípulos, ¿verdad? A unos cuantos, seleccionó a 3 de sus discípulos para que fueran con él, para que continuaran con él. Y a los demás no le permitió avanzar, no le permitió llegar hasta donde él quería llegar, ¿verdad? Porque él iba aquí a la casa de este principal de la sinagoga. Y dice así, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, el Señor llegó aquí a la casa y encontró todo este alboroto, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, y entrando les dijo, ¿por qué alborotéis ¿Por qué alborotéis y lloraréis? La niña no está muerta, sino duerme. Fíjense que el Señor llega aquí en medio de este alboroto y da una palabra. ¿Y qué hacen? Dice aquí la palabra en el versículo 40, y se burlaban de él. Se burlaban de él. Cuando el Señor habló, ellos se burlaron del Señor. Y dice, él,
echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Fíjense aquí lo que nuestro Señor nos muestra. Venía con una multitud rodeando a nuestro Señor, ¿verdad? Después que estuvo la multitud, él dice que no permitió que la multitud siguiera, sino escogió a unos cuantos de sus discípulos. Luego, cuando llegó a la casa, había allí también gente, ¿verdad? Había allí gente que estaba alborotada, que estaba llorando, y él da una palabra, y cuando da la palabra se empiezan a burlar. Entonces, cuando se comienzan a burlar de él, el Señor, ¿qué hace aquí? Fíjense que vuelve a decir que echó todos afuera, o sea, los que estaban allí lo echó afuera, y solo nuestro Señor ya en este momento, ¿verdad? Aquí para entrar delante de la niña, solo entró con quién, con el papá, con su madre y con los que estaban con él, con los 3 discípulos que estaban con él, ¿verdad? Y dice así, dice en el versículo 40, mas él echando fuera a todos, tomó a la madre, al padre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Luego dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Vemos aquí cómo se espantaron todos cuando la niña se levantó. Cuando el Señor le habló y le dio una instrucción, la niña se levantó y todos se sorprendieron, se asustaron, ¿verdad? Pero fíjense qué importante que podamos ver esto, que hay momentos en nuestra vida que aunque mucha multitud puedan seguir al Señor, aunque muchas multitudes le seguían para ver esas señales, para ver lo que Él hacía, ¿verdad? Hay momentos en que el Señor de esa multitud toma a un remanente, toma a algunos de sus discípulos y luego cuando Él va a un lugar, ¿verdad? Hay muchas veces nosotros debemos saber quiénes son quiénes son las personas que tenemos al lado. No podemos continuar con personas a nuestro alrededor que no son personas realmente de fe, que no son realmente personas que crean, que no son personas realmente que puedan ser en ese momento dado de bendición. Hay momentos en que hay que sacar. Fíjense que aquí la palabra nos dice que el Señor echó fuera. Cuando Él llegó a la casa, le echó fuera a los que estaban allí y se quedó con quienes, solo con el padre, la madre de la niña y con los discípulos, con los que él estaba, con los que estaban allí con él, no con la multitud, sino con esos discípulos que estaban allí junto a él, esos discípulos que el Señor escogió. ¿Para qué? Para que luego delante de esta niña pueda obrar un milagro, pueda manifestarse el poder de Dios. El Señor entonces dio una instrucción, dio una palabra y la niña se levantó. Y allí se sorprendieron, ¿verdad? Dice luego que se asustaron cuando vieron que la niña se levantó. Pero el Señor era necesario que no, en este momento, no estar rodeado de multitudes, no estar rodeado de aquellos que solo quieren ver, no estar rodeado de aquellos que solo quieren burlarse, no estar rodeado de personas que no tienen fe, que realmente no están siendo discípulos de nuestro Señor, porque el Señor nos muestra aquí que hay multitud que le siguen, pero hay discípulos que siguen al Señor. El Señor sabe y a lo largo de la Escritura podemos ver que hay multitudes que siguen al Señor, que hay gente que seguía al Señor y que hay discípulos que decidieron seguir a nuestro amado Señor. Entonces nosotros debemos estar allí atentos, ¿verdad? Allí, porque hoy en día la iglesia está llena también de multitudes. La iglesia está llena de multitudes, de gente y de discípulos. Pero, ¿verdad? Ahí está llena de multitudes. Al Señor le seguían multitudes, pero también le seguían sus discípulos. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahora, disculpa Maribel que te voy a poner para aquí para allá, pero nos vamos a estar paseando en los evangelios. Vamos a ir al evangelio según Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, capítulo 25. 14, capítulo 25. Y vamos a ver aquí. Aquí dice la perícopa, aquí en el título que inicia, en el capítulo, perdón, de la 14, sí, versículo 25, dice nuevamente, dice aquí, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, fíjense, aquí vemos otra vez multitudes que seguían al Señor. El Señor, ¿verdad? Aquí vemos que dice que se volvió y les dijo, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense aquí, Dios le está hablando, ¿a quién les está hablando? A la multitud. Él se voltea y le dice a la multitud que le seguía. Y le hace una acotación aquí. Y le dice, ¿verdad? Aquellos que no son capaces de dejarlo todo, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor le está hablando aquí a una multitud. Dentro de esta multitud se encontraban algunos discípulos, pero había mucha multitud, había mucha gente, y Dios les habla a ellos y le dicen, ¿verdad? Que un discípulo debe estar dispuesto a dejarlo todo, a despojarse de todo, aún de su propia vida. Muchas veces, ¿verdad? Decimos que nosotros vivimos para nuestro Dios, pero realmente en nuestro diario vivir no mostramos eso. En nuestro diario vivir no estamos mostrando con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos que es así, porque tenemos otras cosas delante de nosotros, tenemos nuestros deseos, nuestros sueños, lo que yo quiero, lo que yo pienso, nos cuesta dejar cosas, el Señor empieza a hablarnos sobre dejar cosas en nuestras vidas y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces seguimos siendo como parte de esa multitud que seguía a Dios, ¿verdad? Seguía a nuestro Señor, pero no estaba atento ni dispuesto su corazón a realmente entregarlo todo. O sea, le seguían para ver esas señales, para ver los milagros, para ver lo que el Señor hacía, para burlarse en muchos de los casos, para cuestionarlo, pero no tenían un corazón dispuesto realmente a entregar todo, aún su vida. Porque cuando nosotros realmente seguimos a nuestro Dios como discípulos, estamos dispuestos a entregarlo todo, estamos dispuestos a realmente entregar nuestra vida, que Él sea el Señor de nuestra vida, sea el Señor, el Rey, el que gobierne, sea aquel que cuando habla nosotros estamos atentos a esa instrucción que Él da, ¿ok? Y entonces le dice, y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, nosotros debemos identificarnos con nuestro Señor. Un discípulo es seguidor de su maestro. Un discípulo refleja a su maestro. Entonces el Señor dice, el que no siga, ¿verdad? Dice aquí, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Okay? Ahora vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 8, 18. Mateo, capítulo 8, 18. 8, 18. Y aquí, cuando nos encontramos aquí, hablan de los que querían seguir a Jesús. Fíjense que a Jesús querían seguirlo muchísima gente, multitudes y sus discípulos. En quienes le seguían, ¿verdad? Había de todo. Había, ¿verdad? De todo. Había multitudes, gente, discípulos allí que le seguían. Cada uno le seguían de acuerdo a lo que realmente tenían en su corazón. Realmente cada uno tenía su corazón dispuesto para algo. ¿Ok? Entonces vemos aquí que habla de los que querían seguir a Jesús. Y dice aquí en el capítulo Mateo 8, versículo 18. Dice así. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, fíjense aquí otra vez, ¿verdad? Le seguían multitudes y aquí estaba rodeado de mucha gente. O sea, al Señor siempre le seguían gente y multitud. Dice aquí que estaba rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fíjense que aquí dice, le rodeaba gente. Y vino entonces, ¿quién? Un escriba. Un escriba tenía una posición, era reconocido, tenía una posición en la sociedad, era una persona instruida. Y esta persona le dice, Maestro, permíteme que te siga. Y el Señor aquí le hace hincapié. Fíjense que él está hablando a una persona que tiene una posición, que es reconocido, que tiene una posición dentro de la sociedad, y él le dice, ¿sabes qué? Los nidos, y se compara. Fíjense que dice, bueno, los nidos, las aves tienen su nido, ¿verdad? Las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, él estaba aquí diciéndole, mira, tú me quieres seguir, aquí tienes que abandonarte, tienes que depender, tienes que
que reconocer que no eres nadie, que no tienes nadie, ¿verdad? Porque aún yo no tengo algo, no tengo un lugar donde yo pueda recostar mi cabeza. Aquí el Señor le está diciendo, ¿verdad? Que aunque él en este momento tiene una posición, esa posición, ese reconocimiento, ¿verdad? No le va a servir, ¿verdad? Él tiene que despojarse de eso para poder seguir a su Señor. Él tiene que realmente entregar todo, entregar todo. Fíjense que anteriormente estábamos leyendo y el Señor allí le estaba diciendo también que hablaba de despojarse, de entregar, ¿verdad? Y aquí entonces vemos que esta persona que conocía de Dios, ¿verdad? Que le dice, yo te quiero seguir, Dios, allí nuestro Señor le dice, perfecto, ¿verdad? Dice, ¿tú me quieres seguir? Ok, entonces, aún yo, siendo el hijo de hombre, no tengo donde recortar mi cabeza, ¿verdad? Dependencia, dependencia de Dios, dependencia del Padre, ¿verdad? Esa entrega. Y fíjense que luego dice en el versículo 21, otro de sus discípulos les dijo, fíjense que aquí viene entonces uno de sus discípulos, de entre la gente viene uno de sus discípulos y le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Fíjense que Dios le está diciendo, ¿verdad? Vimos anteriormente cuando leímos que era necesario despojarse de todo, de padre, de madre, de todo, ¿verdad? Y sencillamente disponer su corazón para seguirle. Y entonces viene aquí uno de sus discípulos y le dice, cuando él le dice que no tiene nada, fíjense que entonces dice que viene otro y le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Cuántas veces, Señor, está hablando, nos está llamándonos a nosotros dentro? El Señor nos llamó dentro de la multitud, nosotros éramos parte de la multitud, estábamos allí y le seguíamos, ¿verdad? Como esa multitud, y el Señor nos llama, nos habla y nos dice, sígueme, nos da una palabra, nos da una promesa, nos da una instrucción, ¿verdad? Pero entonces viene este discípulo y le dice, ay, Señor, dame un momentito, dame un chance. Pero ¿cuál es ese momentico? Fíjense aquí que le dice, deja que yo entierre a mi padre. O sea, fíjense que le está diciendo, no sé, pero por lo que diga aquí no habla de la edad ni de nada de lo que, de este discípulo, ¿verdad? Pero él le dice, cuando él escucha y le dice, ¿verdad? Aquí le está diciendo a otra persona que tenía posición, que era conocido de Dios, le dice, bueno, que él no tenía absolutamente nada, ¿ok? Que para seguirle, ¿verdad? Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Entonces viene otro discípulo y dice, bueno, yo no sé qué pasaría por la mente de este discípulo, pero entonces él en este momento dice, mejor dame un chancecito, o sea, dame un tiempo, ya va. El Señor le está haciendo un llamado aquí, ¿verdad? A los discípulos entre la multitud, aquellos que tienen un corazón dispuesto para seguirle. Y aquí se acerca uno de los discípulos y dice, yo necesito un tiempo, dame un chance, un tiempo para yo mejor esperar y enterrar a mis padres, ¿verdad? Aquí vemos cómo él todavía tiene su mirada y su corazón en otras cosas, ¿verdad? Y dice, déjame primero que yo entierre a mis padres, ¿verdad? Que yo entierre a mis padres y después entonces yo te sigo, ¿verdad? Y entonces fíjense aquí que el Señor le dice, en el versículo 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos, ¿verdad? Entierren a sus muertos. Otra versión dije, deja que los muertos espirituales, los que están muertos espiritualmente, entierren a sus muertos. O sea, porque sin mí ya están muertos, sin mí no hay vida, sin mí están perdidos. Y el Señor le está diciendo a este discípulo, le dice, sígueme. Fíjense que él aquí quería como se está presentando delante del Señor como justificando o pidiendo ese tiempo para poder seguirle. Muchas veces nuestro Dios habla en nuestra vida, nos llama, nos da una instrucción y nosotros estamos allí con nuestro corazón todavía entre las cosas del mundo, entre las cosas que estamos viviendo y el poder responder a ese llamado que Dios nos está haciendo, el poder responder a esa entrega realmente, esa dependencia realmente de nuestro Dios. Y nuestro Dios hoy está hablándonos en medio de su iglesia, en medio de multitudes que aún le siguen, porque hay iglesias que están llenas de multitudes, pero que su corazón realmente no está dispuesto, no tiene la disposición de poder seguirle, de poder entregarse, de poder dejar todo, de poder despojarse y de poder responder realmente al llamado que Dios está haciendo a sus vidas. ¿Okay? Entonces, ahora nos vamos
Aquí estamos en Mateo, ¿verdad? 8, 18. Ahora nos vamos a Lucas 19, ¿verdad? Versículo 1. Nos vamos otra vez aquí a Lucas 19. Lucas 19, capítulo 1. Ahora vamos a ver aquí otra situación, ¿verdad? Y aquí está Jesús. Y dice en el versículo, capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó y habiendo pasado por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿verdad? Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Fíjense aquí, entonces vemos, nos encontramos con un hombre que quería, fíjense que dice aquí, ¿qué quería él? Quería ver quién era Jesús, quería ver quién era ese quizás del que él había escuchado hablar, ese que hacía milagros, él quería ver quién era. Fíjense que aquí no dice que él quería ver los milagros ni lo que hacía, él quería ver quién era esa persona, él quería conocer a nuestro Señor Jesucristo. Aquí dentro, y fíjense que decía que la multitud no le dejaba. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado porque si estamos rodeados de la multitud, esa multitud muchas veces va a hacer que nosotros no podamos ver, que no nos podamos encontrar con nuestro Señor, que no podamos encontrar quién es Él, nos van a dificultar el poder acercarnos a nuestro Señor. Fíjense que aquí dice que Zaqueo era bajo de estatura, ¿verdad? Su humanidad tenía algo que también le dificultaba poder acercarse a nuestro Señor. Pero aquí podemos ver, ¿verdad? Luego, en el versículo aquí, vamos a ver, en el versículo 4 dice, y corriendo delante, subió a un árbol, ¿verdad? Sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, fíjense qué hizo Zaqueo. Él corrió. Fíjense aquí. Él quería saber, él quería ver quién era Jesús, él quería conocer a nuestro Señor. ¿Y qué hizo él? Él corrió, dice aquí, él corrió delante. Él no siguió al ritmo de la multitud, no, él corrió. Entonces aquí él se esforzó porque por ir delante de la multitud. Él corrió delante, se subió a un árbol porque él quería, no quería perderse ese momento, esa oportunidad de poder saber quién era Jesús. Nosotros como discípulos tenemos que hacer lo mismo dentro de la multitud. Muchas veces vamos a estar rodeados de la multitud, debemos correr, debemos apresurarnos, debemos adelantarnos, debemos colocarnos en ese lugar realmente donde nosotros podemos encontrarnos con nuestro Señor, donde podemos ver quién es Él, porque la multitud, iglesia, la multitud muchas veces nos va a impedir. La multitud muchas veces va a estar solo pendiente de sus cosas. La multitud muchas veces impedían, cuando vemos un poquito, cuando veíamos, de hecho, cuando estaba hablando de Jairo, allí también hablaba de la mujer de flujo de sangre, y la multitud muchas veces le hacía difícil el que ella pudiera tocarle. Dentro de esa multitud había otra mujer que quería tocar al Señor, que quería acercarse, que sabía que necesitaba del Señor, que necesitaba tocarle, pero ahí también la multitud, ¿verdad? Le hacía más difícil el poder acercarse. Entonces, no importa, ¿verdad? Cuánta multitud o cuánta gente pueda querer estar en un lugar, en un momento, ¿verdad? Que pueda estar allí queriendo impedir que nosotros podamos acercarnos cuando nosotros tenemos un corazón realmente dispuesto para conocer quién es nuestro Señor. Cuando nosotros ponemos, porque fíjense que aquí Zaqueo puso de su parte, él corrió, él se esforzó, él se adelantó y él subió a un árbol para no perder esa oportunidad, porque por allí iba a pasar. O sea, si nosotros como discípulos, nosotros sabemos que allí, que donde estamos nosotros, allí está la presencia de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está allí, cuando el Espíritu de Dios se está moviendo, nosotros queremos estar allí, nosotros no queremos perdernos ese momento, no queremos perdernos esa oportunidad, nosotros queremos conocer más a nuestro Señor, nosotros queremos acercarnos más, mirarle más de cerca, mirarle cara a cara. Mirarle cara a cara. Los discípulos quieren conocer quién es Jesús. Los discípulos no es como la multitud. Los discípulos no se acercan al Señor solo por lo que Él vaya a hacer, sino porque quieren conocerle. Un discípulo quiere conocer, un discípulo se esfuerza, un discípulo tiene un corazón dispuesto.
Un discípulo busca el lugar, el momento y el lugar para encontrarse con su Señor. ¿Ok? Entonces, dice aquí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿verdad? Mirando hacia arriba, le vio. Fíjense, hay una multitud, hay muchísimas personas alrededor de Jesús, pero ¿qué hace Jesús cuando él ve un corazón dispuesto? ¿Qué hace Jesús cuando sabe que dentro de la multitud hay discípulos? El Señor pone su mirada sobre sus discípulos, sobre aquellos que están allí dispuestos, sobre aquellos que tienen un corazón dispuesto a buscar a su Señor, a encontrarse con Él, a conocerle. Y el Señor alzó su mirada al lugar donde estaba allí, donde estaba ese hombre dentro de la multitud. Había un hombre que estaba allí, que se subió en un lugar para verle. Y cuando nosotros le buscamos, nuestro Señor pone su mirada en nosotros. Nuestro Señor pone su mirada sobre sus discípulos, sobre aquellos que tienen un corazón dispuesto a encontrarse con su Señor y a conocerle aún más. Porque seguramente Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, pero él no se conformó con escuchar, él quería ver quién era, él quería conocerle, él quería acercarse, ¿ok? Y entonces fíjense que dice aquí, le vio y le dijo, Zaqueo, fíjense, el Señor, el Señor nos conoce. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que nosotros podamos acercarnos. Y aquí Zaqueo no le conocía. Qué hermosa esta palabra, porque Zaqueo no le conocía. Zaqueo quería saber quién era él, pero el Señor sí le conocía. El Señor sí le conocía. Y así somos nosotros. El Señor nos conoce. Zaqueo, yo me imagino la cara de Zaqueo, que él no sabía quién era Jesús, pero cuando él se sube, nuestro Señor le llama por su nombre, porque él sí le conocía. Y así es el Señor, ¿sabes? El Señor cuando nos llama, el Señor cuando nosotros anhelamos de Él, anhelamos conocerle, el Señor sí nos conoce. El Señor nos llama por nuestro nombre. Ayer el Señor miró a lo alto y le dijo por su nombre. Yo no me imagino, yo creo que Zaqueo se caería del árbol. Porque, saben, nosotros muchas veces nos acercamos al Señor y queremos conocerle, pero no tenemos esa certeza en nuestro corazón de que podamos encontrarnos con Él. Y aquí este hombre se acercó y quería conocer a nuestro Dios y el Señor le dice por su nombre y le dice Zaqueo. Fíjense qué hermoso, le dice Zaqueo, date prisa. Fíjense qué lindo. Zaqueo, que hizo anteriormente, vieron que decía la escritura que él corriendo se adelantó. Y fíjense que el Señor aquí le dice, Zaqueo, date prisa. El Señor sabía y aquí él estaba hablando y le dijo, ¿sabes? Yo vi que tú te apresuraste, yo vi que tú corriste. Entonces el Señor le dice, Zaqueo, date prisa. Le dice, date prisa y desciende. O sea, así como tú fuiste corriendo, te subiste, ahora el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Date prisa, date prisa. Fíjense que no es como en el anterior que un discípulo se acercó y le dijo, Señor, dame tiempo, dame un tiempo. No, aquí hubo otro hombre que decidió apresurarse, que decidió correr para encontrarse con su Señor. El Señor le dice, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjense qué hermoso. Aquí vemos un hombre que quería conocer quién era el Señor. El Señor le dice, ¿verdad? Por su nombre, porque le conoce, le dice, hoy es necesario que yo, hoy es necesario, cuando nosotros nos acercamos al Señor, dice, ¿sabes qué? Hoy es necesario que yo esté contigo, que yo vaya a tu casa, que yo entre en tu hogar, que yo vaya a tu familia. Nosotros clamamos a Dios, nosotros venimos delante de Dios. El Señor dice, es necesario que yo hoy vaya a tu casa, es necesario que yo hoy esté allí contigo, es necesario que yo hoy esté en medio de tu familia, ¿verdad? Porque Él sabe la verdadera necesidad. Y dice, entonces Él descendió a prisa. Fíjense aquí, Él no agarró y empezó, ay, bueno, voy a bajar. No, no, Él subió, Él corrió, Él subió y Él bajó de prisa. Él siguió esas instrucciones que le dio su Señor. Y le recibió gozoso y se alegró. Es que imagínense, yo me imagino la alegría. Si él ni lo conocía y dice, no, pero es que el Señor me conoce, es que Jesús me conoce a mí. Yo me imagino esa alegría, ese gozo que tendría Zaqueo cuando bajó de ese árbol. ¿Cómo no va a bajar corriendo? Yo creo que se lanzaría del árbol, porque digo, no, es que él me conoce. Yo no le conocía, pero él sí me conoce y él quiere ir a mi casa. Él quiere estar conmigo.
Y fíjense que no le dice que quiere pasar, dice quiero estar allí, quiero posar allí en tu casa. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces dice, entonces Zaqueo dice aquí, al ver esto, miren esto, fíjense aquí. Entonces él se bajó de pronto y estaba gozoso. ¿Y qué pasó? Al ver esto, todos murmuraban. ¿Quiénes estaban allí? La multitud. ¿Y qué hace la multitud? Murmura, murmura, murmura cuando el Señor está dando una palabra, cuando el Señor quiere acercarse. La multitud murmura diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí empezaron a murmurar de nuestro Señor. La multitud murmura, la multitud cuestiona, la multitud es religiosa, ¿verdad? Entonces, dice aquí, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor. Fíjense esto qué bonito, ¿no? Aquí hablaba que él era publicano, ¿verdad? Y rico, él tenía dinero, pero fíjense qué hermoso, fíjense que el otro, acá vemos como el Señor anteriormente estaba hablando de que era necesario de que se despojaran de todo. ¿Y qué vemos aquí? Un hombre que no conocía de Dios, pero quería conocerle, y miren lo primero que él hace, y dice, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fíjense, está diciendo la mitad de los bienes doy a los pobres. Y si es algo, y si en algo he defraudado a alguien, fíjense que ya él está reconociendo su situación, ya él está reconociendo que si él ha ocasionado algún daño, él quiere pagar ese daño, él quiere entregar todo. Ya para él no era importante, ¿verdad? El dinero ya no era importante, su vida, desde ese mismo momento en que él conoció a Jesús, en que Jesús le dijo que quería ir a su casa, él ya le dice aquí, ¿verdad? La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, no le voy a dar lo que yo tenía que dar, yo le voy a dar 4 veces, dice este hombre, ¿verdad? Qué hermoso. Y seguramente aquí seguía murmurando la multitud. Entonces dice aquí, en el versículo 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjense qué hermoso. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que la multitud estaba aquí murmurando. La multitud estaba murmurando quién era ese, cómo Jesús iba a ir a la casa de esa persona que era pecadora, ¿verdad? Que hacía cosas indebidas. Aquí estaba la multitud murmurando, pero el Señor dijo que Él había venido a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Entonces, aquí estamos en Lucas 19. Ahora vamos a ir a Mateo 10, versículo 1. Mateo 10. Sí, Mateo 10. Versículo 1. A ver, Mateo 10. Vamos a ver aquí. Mateo 10, versículo 1. Y dice, entonces, fíjense aquí, vamos a otra situación. Estamos viendo multitud, estamos viendo a discípulos que le pedían a nuestro Señor que necesitaban más tiempo. El Señor hablándoles que necesitaban despojarse de todo. Vimos a otro hombre que corrió entre la multitud porque quería conocerle. Y luego vemos que aquí en Mateo, capítulo 10, habla entonces. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense algo, nuestro Señor de entre la multitud, Él va a llamar, Él va a escoger a sus discípulos. Y Él a quien le da autoridad, no a la multitud. A la multitud no le da autoridad, le da autoridad a sus hijos, a sus discípulos, a esos discípulos, a esos que Él escogió, les da autoridad para que hagan las obras que Él hacía. Porque un seguidor, como comentamos hace un rato, ¿verdad? Un discípulo es seguidor de su maestro, un discípulo refleja a su maestro. Entonces el Señor aquí le da autoridad a sus discípulos para que también anden en sus obras, anden conforme Él ande, vivan como Él vivió. Por eso nosotros vemos cómo debemos vivir
como nuestro Señor nos enseñó con su ejemplo, con su vida. Él nos modeló cómo debíamos vivir, cómo debíamos ser mansos, humildes, sirviendo, buscando hacer la voluntad del Padre, amando, perdonando, lavando los pies de sus discípulos. El Señor nos dio ejemplo en todo momento. El Señor nos mostró que debíamos ser celosos también con su obra, celosos con su templo, ¿verdad? Él nos deja a través de su palabra, en cada una de sus palabras vemos cómo debemos andar como hijos de la luz, como luminares. Vemos cómo el Señor le escribe a su iglesia y les habla a su iglesia, cada una de ellas, de acuerdo a sus necesidades, exhortándoles, corrigiéndoles, redarguyéndoles esas áreas que aún necesitaban ser vistas, ser sanadas, ser restauradas. El Señor aquí estaba hablando a través de cada una de esas cartas que escribió a sus iglesias. Nosotros vemos en la palabra cómo vivían sus discípulos. Nos encontramos en el libro de Hechos, todo lo que los discípulos, ese ministerio que cada uno de esos discípulos siguieron, porque seguían según la orden, según las instrucciones que nuestro Señor nos les dio. Igualmente nosotros debemos seguir esas instrucciones que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que nuestro Señor escogió a 12 de sus apóstoles y les dio autoridad, ¿ok? Les dio autoridad. Ahora nos vamos a ir a Mateo 28, 18, ¿verdad? Mateo 28, 18. Yo sé que muchos no lo sabemos de memoria, pero hoy vamos a escuchar lo que nuestro Señor va a hablarnos aquí. Él dentro de la multitud, ya el Señor nos sacó de esa multitud. Nosotros no pertenecemos a la multitud. Nosotros no somos de los que murmuran, de los que pueden hacer que otros discípulos les dificulte llegar a conocer quién es Jesús. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Nosotros no somos de esa multitud. El Señor nos sacó de la multitud. El Señor nos llamó. El Señor nos habló. El Señor nos llamó por nuestro nombre. Y nosotros decidimos seguirle, ser seguidores, ser esos 12 que decidieron disponer su corazón y su vida, dejarlo todo, despojarse, entregar todo aún su propia vida para seguir al Maestro, para seguir esas instrucciones que Él nos dejó aquí a través de su palabra, para vivir como Él quiere que vivamos. Como orábamos anteriormente, oraba nuestra hermana. Nosotros no podemos ser cualquier esposa, cualquier esposo, cualquier no. Nosotros fuimos escogidos, llamados por un nombre específico y los discípulos viven guiados por el Espíritu de Dios, viven siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor. Cuando los discípulos fueron llamados cristianos, un cristiano no fue llamado porque iba al templo, no. No somos llamados cristianos porque vamos a un templo, porque tenemos una Biblia debajo del brazo, no. Somos llamados cristianos porque vivimos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor, porque vivimos para Cristo, por Cristo y para Él, por Él y en Él. Porque nuestros pensamientos son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, esos pensamientos que están escritos en su palabra, porque seguimos la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, porque somos esas esposas. No, nuestro matrimonio no es un matrimonio como aquellos que no conocen del Señor. Nuestro matrimonio, los fundamentos de un matrimonio de cristiano está fundamentado en la palabra, en la escritura, en lo que el Señor llama, al rol que Dios llama que deben tener los esposos, los hombres, las mujeres, las esposas, cómo debemos ser como madre, cómo debemos ser como hijos, cómo debemos andar entre la gente, entre nuestros hermanos. Allí están todas esas instrucciones porque somos discípulos, no somos la multitud que seguía al Señor, somos esos discípulos que decidimos en nuestro corazón disponer nuestra vida para seguir a nuestro Maestro. ¿Ok? Entonces vemos aquí en Mateo 28, ¿verdad? En el versículo 18, vimos ya que el Señor escogió a esos 12 discípulos, ¿verdad? Les escogió, les enseñó, les modeló, les enseñó con su vida. Un discípulo enseña con su vida. El Señor estuvo aquí en medio de ellos y les enseñó, les modeló. ¿Para qué? Para que ellos luego recibieran esta gran comisión y ellos siendo discípulos iban a ser discípulos. Ahora les tocaba a ellos modelar, ser de testimonio, mostrar la manera en que ellos no solo hablaban, sino la manera en que ellos vivían de acuerdo
a la palabra, a la voluntad, a las enseñanzas y a las instrucciones que su maestro les había dado. Entonces vemos aquí a los discípulos y Jesús les dijo, ¿verdad? Dice aquí, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él se acercó a los discípulos y les dijo, yo tengo todo poder, toda autoridad, todo señorío. Toda esa autoridad que yo tengo se las doy, ¿verdad? Y le dice, por tanto, esa autoridad que yo tengo, les hablo a ustedes. Con esa autoridad, un discípulo reconoce la autoridad de su Señor. Un discípulo está sujeto a esa autoridad. Un discípulo escucha la voz, escucha las instrucciones que nuestro Señor nos da. Reconoce el señorío de Jesús sobre su vida. Reconoce la autoridad, la potestad, el poder que tiene nuestro Señor sobre nuestras vidas, sobre su iglesia, ¿verdad? Y Él dice aquí, yo tengo toda autoridad, por tanto, dice, como yo tengo esa autoridad, yo les doy una instrucción y les digo, vayan y hagan discípulos. El Señor hizo, formó, escogió, llamó y escogió a sus discípulos y luego les encomendó, hagan discípulos. O sea, la gran comisión es hacer discípulos. ¿Cómo hacemos esos discípulos? Tenemos todas las instrucciones en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos dijo aquí, mire, vayan y van a servir a todos. Obviamente es parte de ser discípulos, porque lo podemos leer a través de las Escrituras. Pero lo que nos encomendó, lo que encomendó a esos discípulos fue hacer discípulos. Le dijo, todas, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, Dios le estaba diciendo aquí al Señor, no hay diferencia, no hago diferencia a todo lugar, a toda nación. Ustedes vayan y hagan discípulos. Ustedes van a ser discípulos. Así como yo les llamé, así como yo les formé, así como yo les instruí, ustedes van a ir a toda nación y van a ser discípulos. Esa autoridad que yo tengo, con esa autoridad les envío a ustedes, a que ustedes vayan y hagan discípulos. Y fíjense que dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros pensamos que con un Dios te ama, ya. O sea, sí, Dios te ama. Como iglesia en cual religiosidad estábamos acostumbradas, mira, sí, Dios te ama, Cristo te ama, Dios te ama. Y allí quedaba todo. No. El Señor nos dio instrucción con su autoridad y con su poder. Nos dijo, vayan y hagan discípulos. Un discípulo no se hace por una palabra. Un discípulo no se hace porque usted hoy le diga algo a alguien y más nunca se preocupe por él. Un discípulo un maestro está allí con su discípulo. El Señor estuvo allí formándole durante años, enseñándoles, modelándoles. Entonces nosotros como discípulos debemos testificar con nuestra vida, cada personita, cada ovejita, cada alma que nuestro Dios nos permite conocer. Hermanos, tenemos que quitarnos esa mentalidad, esa religiosidad con la que venimos desde siempre. O sea, nosotros cuando Dios permite que una persona se acerque a nuestras vidas, que nosotros podamos acercarnos y conocerle, que esa persona pueda conocer a nuestro Señor. Y no solo conocerle, porque entonces nosotros agarramos y decimos, bueno, pero es que y empezamos a sacar fuera de contexto las cosas, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo ya le hablé de que existía Dios, que de Cristo le ama. Y ya, ahora otro que tenga algún llamado especial, que sea el que le enseñe, el que se ocupe. No, hermano. Nuestro Señor agarró aquí a los 12 y les encomendó esto a los 12. Le dijo, ya ustedes son mis discípulos, ahora yo les doy la potestad, el poder, la autoridad y les digo que vayan y hagan discípulos. ¿Verdad? Y por eso nosotros hoy estamos aquí gracias a esos 12 que decidieron obedecer, que decidieron dejar escrita aquí en su palabra esas instrucciones, esas ordenanzas, eso que recibieron ellos de nuestro Dios y nos lo dejaron a nosotros, para que nosotros podamos también ser discípulos y recibamos eso de ser discípulos y hacer discípulos, de poder enseñar a otros. O sea, cada vida y cada persona y cada ovejita que se acerca a nuestro alrededor, nosotros debemos cuidarlo, debemos amarle, debemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer para que ellos conozcan de Dios, para que ellos, y fíjense hasta qué punto, fíjense que luego dice, hacer discípulos, bautizándoles. O sea, una persona cuando
cuando conoce al Señor, cuando realmente conoce a Jesús y sabe quién es Jesús, luego viene otro paso que es decidir dejar el mundo, dejar las cosas del mundo para proclamar que Cristo es su Señor. Nosotros debemos hacer discípulos a ese punto de que esa persona tenga un encuentro con el Señor, así como Zaqueo, él se encontró con el Dios, con Jesús, él quiso bajar, él quiso conocerse, quiso acercarse a él. Nosotros debemos estar con nuestro corazón dispuesto a ser discípulos, a que podamos realmente amar a esa persona, a enseñarles con nuestra vida, que puedan ver a nuestro Dios a través de nuestras vidas, a preocuparnos por ella, a que esa persona pueda llegar a bautizarse, ¿verdad? Fíjense aquí, dice, que puedan bautizarse y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor nos llama a enseñarle. Fíjense, no es nada más decirle Cristo te ama o que Dios te bendiga o no sé, cualquier... No, no, no. Dios nos dice, hagan discípulos, enséñenle, que puedan bautizarse, que puedan enseñarle a ustedes que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Nosotros necesitamos enseñar a esas ovejitas. Cada persona que se acerca a nuestro Dios debe conocerle, debe decidir bautizarse, debe decidir dejar esa vida pasada y decidir que Dios y proclamar al mundo que Jesús es su Señor. Este es otro paso. Nosotros no solo con conocerle, sino, ¿verdad? Con decidir dejar esa vida pasada, dejar esa manera en que venía viviendo, en proclamar, en que se sienta orgulloso de decir yo soy seguidor de Jesús. Yo ya no quiero vivir la vida que yo estaba viviendo. Yo quiero decirle delante del mundo, delante de todos, proclamar que Jesús es mi Señor. Y eso es un acto de fe que nosotros hacemos también a través del bautismo, ¿verdad? De poder proclamar que decidimos seguir a nuestro Señor, seguir a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos enseñar que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y qué otra cosa importante? Dice, y aquí, el Señor les dijo, yo y aquí que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Por eso cuando nuestro Señor, perdón, ascendió a los cielos y dijo, yo no les voy a dejar solo, yo voy a enviarles el Consolador, yo les voy a dejar al Consolador, al Maestro, a ese que va a estar con ustedes, a ese que les va a ayudar, a ese que les va a consolar, a ese que les va a fortalecer, a ese que les va a ayudar a hacer mi voluntad. Y ese es nuestro Dios, ese es el Dios que tenemos, el Espíritu de Dios que está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para enseñarnos, para instruirnos, para llevarnos a toda verdad. Hacernos recordar cada una de esas palabras que Dios nos habla día a día a nosotros como discípulos. ¿Okay? Ahora ya vamos terminando. Quería leerles un poquito en Efesios capítulo 4, versículo 13. Aquí ya Dios, nuestro Dios nos habla, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia, a los Efesios. Efesios capítulo 4. Aquí está, capítulo 4, versículo 13. Ok. Fíjense aquí qué hermoso. Porque está hablando, ya cuando está hablando a la iglesia, ya somos discípulos, estamos en la iglesia, ya no somos parte de la multitud, ¿verdad? Entonces Dios empieza a hablarnos sobre algunas cualidades, sobre algunas cosas, sobre la manera en que debemos vivir como discípulos, como parte de la iglesia, como miembros del cuerpo, y habla primeramente de la unidad del Espíritu. Cuando somos discípulos pertenecemos, ¿verdad?, a un cuerpo, pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor, donde Él es la cabeza, donde Él es el Señor. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos vivir dignamente con ese llamado que digno que nos ha hecho Dios a nuestra vida. ¿Y cómo debemos vivir? Con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Fíjense, mansedumbre, humildad, paciencia, con amor, soportándonos los unos a los otros, ¿verdad? Con la disposición de guardar esa unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Así es que debemos vivir, así vive un discípulo, como un cuerpo, reconociendo que somos un solo cuerpo, que tenemos un solo Dios, ¿verdad? Fíjense qué bonito que después, cuando está hablando aquí, habla de los llamados, de los ministerios, ¿verdad? Eso de los llamados ministeriales que nuestro Señor hace. Y dice en el versículo 11, y así mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Fíjense para qué. Para qué algunos
son llamados a estos ministerios, porque algunos recibimos esos dones, ¿verdad? Para llevar a cabo aquí, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Es decir, que nosotros somos llamados como discípulos a ser perfeccionados. ¿A través de qué? De estos llamados, de los llamados, de estos ministerios que Dios trae, ¿verdad? Y que coloca en la iglesia, añade a su iglesia, para que nosotros seamos edificados, para que seamos perfeccionados, ¿verdad? Para que su cuerpo sea edificado. Entonces, fíjense que dice, a fin de perfeccionar a los santos. Un discípulo es perfeccionado y es edificado dentro del cuerpo. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Puede terminar esto a la unidad de la fe, fíjense, y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta ese momento, es decir, es algo continuo que necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser edificados, ¿verdad? Y dice, ¿de qué manera? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense esto, a la medida de la estatura, ¿verdad? Aquí, se lo voy a leer. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un discípulo está llamado a crecer, a perfeccionarse a la plenitud de nuestro Señor, a su estatura, que su carácter sea forjado en cada uno de nosotros, a dejar que ese carácter sea forjado, sea moldeado, sea allí nuestro Dios tratando con nosotros, seamos allí despojándonos, seamos allí dejando todo, viviendo esa nueva vida en Cristo, ¿verdad? Para que ya no seamos como niños fluctuantes, fíjense, esto nos habla de crecimiento, de madurez. Como discípulos necesitamos crecer, necesitamos madurar. Nosotros no podemos seguir siendo niños, no pueden pasar años y nosotros siendo niños, años y nosotros tomando solo leche. No, necesitamos comida sólida, necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos que nuestro Dios vaya forjando su carácter en nosotros. Necesitamos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Y dice aquí, ¿verdad? No siendo como niños, llevándonos por donde quiera, de todo viento y doctrina, ¿verdad? Como niños, llevándonos por aquí y por allá. No, nosotros debemos estar madurando, ¿verdad? En nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esta madurez? Que nosotros vayamos menguando, vayamos despojándonos de cosas para que sea nuestro Señor resplandeciendo, porque nosotros maduramos a medida que el Señor crece en nosotros, que es Él el que se va glorificando, es su nombre el que se va glorificando en nuestras vidas, en nosotros. No somos nosotros a medida que vamos menguando, a medida que vamos despojándonos, a esa medida, entonces nuestro Señor empieza a engrandecerse, el nombre de nuestro Señor empieza a ser tomado en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras casas. Es Él el que resplandece, Él es el que resplandece en nuestra familia, en nuestras casas, cuando hablamos, en nuestros rostros. Así cuando Moisés se encontraba con su Señor, las personas le veían y su rostro resplandecía. Así debemos ser nosotros como discípulos de nuestro Señor, que las personas sepan que nosotros estuvimos con nuestro Dios, no porque lo digamos, sino porque se refleje, porque Él sea reflejándose a través de nuestras vidas. Y dice aquí, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer en Él, en aquel que es la cabeza es nuestro Señor. Y nosotros debemos de crecer en Él, ¿verdad? Dice aquí, y unidos, ¿verdad? Dice, y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para la edificación en amor. El cuerpo crece uniforme, el cuerpo crece uniforme y vamos madurando y va el Señor resplandeciendo y vamos teniendo en cuenta siempre que como un discípulo siempre va esa vida en ascenso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vivamos la nueva vida en Cristo, para que vivamos esa vida que nuestro Dios quiere que vivamos. Y a medida que nosotros vamos creciendo, vamos menguando, vamos despojándonos de cosas, vamos instruyéndonos en la palabra de nuestro Dios, que esa palabra comienza a estar en nosotros. Entonces nuestra mente es renovada, nuestro entendimiento es renovado, se alumbra nuestro entendimiento y es entonces cuando podemos vivir esa nueva vida. Porque si no, seguimos viviendo en esclavitud, seguimos viviendo atados al pasado, seguimos viviendo según la carne. Un discípulo va
madurando, va creciendo, ya no es un niño, comienza a tomar otro alimento, ¿verdad? Un alimento sólido, ¿verdad? Comienza a renovar su entendimiento, comienza a renovar su mente, comienza su espíritu a ser renovado y comenzamos a ser vestidos del nuevo hombre, revestidos de Cristo, ¿ok? Y para culminar, ya terminando, vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 18. ¿Verdad? Y dice así. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Ese es el camino de los justos, es el camino de los discípulos, ese es el camino de un hijo de Dios. Que va, ¿verdad? El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, ese es nuestro camino, como esa luz que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Así es nuestra vida, hermanos. No podemos conformarnos con menos. No podemos vivir atados al pasado. No podemos vivir como la multitud. No podemos vivir como la gente que seguía al Señor. Nosotros hemos decidido ser discípulos. Nosotros hemos decidido seguir, disponer nuestro corazón para ser discípulos, para que nuestro Dios resplandezca, para que Él sea glorificándose en nuestras vidas, para que su Santo Espíritu nos ayude en todo momento y que nuestra vida realmente pueda resplandecer nuestro Señor en nuestras vidas, porque nuestro Dios nos da instrucciones, hermanos. Nuestro Dios ha dado instrucciones a su iglesia, ha dado palabras, nos ha escogido, nos ha llamado por nuestro nombre. Nuestro Dios cada día cuando nosotros nos acercamos, cuando le buscamos en intimidad, cuando nos acercamos aquí, cuando nos reunimos aquí para orar, para interceder, para adorar, para recibir una palabra en vigilia, el Señor aquí nos llama por nuestro nombre. Nuestro Señor, cada vez que nos acercamos a Él, Él se encarga de hacernos saber que Él nos conoce, que Él nos ama, que Él nos amó primero y que nos llama y que nos conoce por nuestro nombre. Él sabe quiénes somos, Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestra fortaleza, Él sabe, Él conoce nuestras luchas. Él nos conoce, hermano, Él no se acercó a nosotros porque nosotros seamos perfectos, Él se acercó por nosotros a nosotros porque nos ama, porque nos amó primero, porque cuando nosotros nos acercamos a Él nos mira, su mirada está sobre todo aquel que invoca su nombre, atento su oído a su clamor. Ese es nuestro Dios, le pertenecemos a Él. Nuestro Dios nos sacó, hermanos, de la multitud, nos sacó de la multitud, nos sacó de medio de la gente para llamarnos por nuestro nombre, para hacernos entender, para hacernos comprender ese amor grande, profundo, ese amor que no cabe en nuestra mente, pero que nos lo hace sentir cada día de nuestras vidas. Amén. Padre amado, gracias, Señor. Te doy gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno, Padre. Porque eres bueno, Señor, porque nos amas tanto, porque nos amas con amor eterno, Señor. Porque nos sacaste, Señor, nos sacaste de entre la multitud, Señor. Nos sacaste de entre tanta gente, Señor, pusiste tu mirada en nosotros, Señor, y nos llamaste por nuestro nombre, Señor. Nos llamaste por nuestro nombre, Señor. Nos llamaste a tus hijos, a cada uno, por su nombre, de allí de entre la multitud, de allí de entre de la gente, Señor. Tú llamaste a Mariela, a Alejandra, a Maribela, a Ana, Señora Isabela, a Luz Marina, a Luz, a Manuela, a María, a María Teresa, a Marlene, a Marta, Señor, a Sara, tú a cada uno nos amaste por nuestro nombre, Señor. Tú vistes allí, Señor, cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros dispusimos nuestro corazón, cuando nosotros, Señor, clamamos a ti, cuando nosotros nos postramos delante de ti, cuando cada uno de nosotros derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Tú nos haces saber, Señor, que te pertenecemos, que somos tuyos, que tu nombre está escrita, Señor, en la palma de nuestras manos, Señor, que tú nos conoces profundamente, Señor. Tú nos llamas a cada uno, Señor, a cada uno por tu nombre. Y nos dices, mía eres, mío eres mío, te he puesto nombre y nadie te puede arrebatar de mis manos. Y tú eres, Señor, el que nos llamaste, tú eres el que nos sanaste, tú eres el que nos das una palabra, Señor, el que nos dice promesa, el que nos dice palabra de vida, Señor, el que soplaste aliento de vida, el que trajiste sanidad. Tú eres el que restaura, tú eres el que sana, tú eres el que rompes con todas esas ligaduras, Señor.
Tú eres el que nos ayuda a ver, Señor, a reconocer nuestras debilidades, a reconocer que necesitamos de ti, a que nosotros podamos renunciar a todo eso, a toda nuestra humanidad, a todo nuestro pasado, a toda nuestra vida, a todas aquellas cosas del mundo que aún nos tienen atados, Señor. Eres tú el que nos permite romper con esas ataduras. Eres tú el que nos ha dado esa potestad, esa autoridad, Señor, de saber que tú eres el que tienes el poder, la autoridad, el señorío. Eres tú el que está sobre todo potestad, sobre todo principado, sobre todo lo que se nombra. Tu nombre es poderoso, Señor. Es poderoso para que todo se sujete a tu poderoso nombre, Señor. A que tú gobiernes, a que tu señorío sea sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, sobre tu iglesia. Eres tú, Señor, el que reinas, el que gobiernas, el que riges las naciones, Señor. Y hoy, Señor, reconocemos que eres nuestro Dios, que eres nuestro Señor, que eres nuestro Maestro, que hemos decidido ser tus discípulos, Señor, que hemos recibido, Señor, esa palabra que nos has dejado aquí escrita, Señor, la que nos das cada día de nuestras vidas, esa palabra que nos limpia de toda maldad, esa palabra, Señor, que nos redarguye, que nos instruye, Señor, esa palabra que es fuente de vida y que es lumbrera nuestro camino y que nos muestra cómo debemos vivir como discípulos, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, reconocemos que eres nuestro Señor. Padre amado, queremos proclamarte como Señor y Salvador de nuestra vida. No queremos ser como la multitud, nosotros queremos seguirte, queremos entregarte todo, queremos despojarnos de todo, queremos bautizarnos, Señor, queremos guardar cada una de tus enseñanzas, queremos tener esa certeza en nuestro corazón, Padre, de que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Tú lo prometiste, tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque siempre estás. En los momentos de alegría estás allí, en los momentos de tristeza estás allí, en los momentos de debilidad estás allí, en los momentos que podamos, Señor, tener lágrimas, tú las enjugas, tú las secas, en los momentos que podamos estar heridos, tú vendas nuestras heridas, buen Dios, tú estás allí con nosotros y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te amamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Gracias por llamarnos, por escogernos. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque hemos decidido seguirte, Señor. Anhelamos, Señor. Anhelamos vivir para ti, por ti. Anhelamos que cada palabra produzca fruto en nuestro corazón, Señor. Que sea tu presencia en nosotros y que nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones, Señor, puedan reflejar que somos tus discípulos, Señor. Que somos realmente cristianos, Señor. Porque te entregamos nuestra vida a ti, porque eres tú el que vives en nosotros, Señor. Tú vives en nosotros, Señor. Ya no vivimos nosotros, Señor. Vive Cristo en nosotros, Señor. Vives tú, Señor, en nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por este tiempo. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, yo quisiera invitar en este momento a alguien que pase a este lugar a hacer un dueto conmigo. Marcela Gándara, si puedes pasar. Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela. Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Tus pies yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer.